caballero, todo un caballero. Todo un caballero, decíamos, testigo de la historia de la radio y de la televisión, bueno, y conocedor del mundo, porque ha hecho muchas cosas. Por supuesto que sí. Don Miguel de los Santos, buenos días y bienvenido. Buenos días y dejarme que hoy empiece con esto. Bueno, un aplauso. No sé por qué. Un aplauso al programa porque he leído los números y ha subido la clientela de manera espectacular, ¿eh? ¿Cómo eres? Así que eso me parece un alcance, tal y como están hoy día los medios, la profusión que hay de ellos. Habéis conseguido algo importantísimo que además, que caray, no se va a quedar aquí, ¿eh? Esto no se puede quedar aquí. Eso esperamos. Además, cuando me estaba haciendo la reflexión de los números, pues Miguel de los Santos es un gran profesional, pues por muchísimas cosas, claro, porque cuida las cosas, porque las prepara. Y le iba a empezar yo a comentar los números, pero no él se lo sabía porque recibe el Estudio General de Medios, sí. Recibe el EGM, lo estudia, lo valora y es cierto que hemos crecido como emisora y concretamente el programa pues nos hemos llevado una gran alegría. Además se ve la progresión desde hace 2 años que empezamos y bueno, aunque sabemos que no son matemáticas y que a lo mejor pues hace 2 OGMs estuvimos un poquillo a lo mejor más flojos, digo, el programa, pues nos da alegría que la tendencia vaya al alza y tú que entiendes de eso. La gente piensa que con eso te forras, ¿no? No es el caso, pero por lo menos el corazón se alimenta y el espíritu sí. También. No, hombre, y además justifica un proyecto y un esfuerzo. Es que en realidad esto es como una cosecha. Tú siembras y no sabes qué va a pasar, porque luego vienen las inclemencias del tiempo y se lo cargan todo, pero bueno, habéis sabido sobreponeros a todo eso, porque ha habido mucha inclemencia de tiempo, por la crisis económica y todo eso, pero ahí estáis, ¿no? En primera línea. Y a mí me alegra muchísimo. Y ahí estás tú, porque en este programa, si podemos presumir, es de nuestros colaboradores, aquellos que venís de manera desinteresada, además, a aportarnos vuestra sabiduría, vuestra trayectoria. Nosotros aprendemos un montón, mucho. Lo pasamos bien y sabemos que los oyentes también lo valoran. Y todo ello, pues creo que nos invita a todos los medios de comunicación y a todas las personas a una reflexión. Cuando se dan los datos de audiencia, hay que ver, sí, los que están ahí, pero los que no están, ¿por qué no están? Claro, claro, pero bueno, esos irán llegando. Por supuesto que sí. Bueno, pues vamos a oír a alguien que desde luego ha sido y es historia en España. He llegado al convencimiento de que hoy y en las actuales circunstancias mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia. Me voy, pues, sin que nadie me lo haya pedido, desoyendo la petición y las presiones con las que se me ha instado a permanecer en mi puesto, y me voy con el convencimiento de que este comportamiento, por poco comprensible que pueda parecer a primera vista, es el que creo que mi patria me exige en este momento. No me voy por cansancio. No me voy porque haya sufrido un revés superior a mi capacidad de encaje. No me voy por temor al futuro. Me voy porque ya las palabras parecen no ser suficientes y es preciso demostrar con hechos lo que somos y lo que queremos. Nada más lejos de la realidad que la imagen que se ha querido dar de mí como la de una persona aferrada al cargo. Todo político ha de tener vocación de poder, voluntad de continuidad y de permanencia en el marco de unos principios. Era el 29 de enero de 1981, Televisión Española interrumpía la emisión para emitir esta declaración del presidente Adolfo Suárez, que anunciaba la dimisión como presidente del Gobierno y del partido de la Unión de Centro Democrático. Tú ayer, además, bueno, pues nos levantamos, ¿no?, con la noticia de que su hijo pues va a afrontar también un proceso de cáncer de garganta. O sea, es una familia que está marcada por esta enfermedad. Tú, Adolfo, le trataste y le tuviste muy de cerca. ¿Cómo era? Bueno, lo primero que quiero decir, escuchando estas palabras que me emocionan y desde luego me retrotraen a un momento muy duro de nuestra historia, pero muy importante, porque Adolfo hizo lo que es muy difícil que haga un político. En este fragmento de su dimisión que habéis presentado, marca lo que era la personalidad y lo que era el personaje y lo que era la persona, las dos cosas juntas.
Lamento que no hayáis incluido una frase que de todas ellas es la que más calado tiene dentro del tipo de político que era y lo que representó para España, que es allí donde dice: creo que mi marcha será más positiva que negativa para el futuro de mi patria. Y dice de patria. La palabra patria, tan en desuso, nunca se le cayó de los labios. Eso demuestra una de las características de Adolfo Suárez, que por encima de todo fue un patriota. Y luego otra frase que redondea el círculo de lo que él tuvo siempre en la mente con respecto a la carga que le habían echado sobre los hombros y que él aceptó porque había nacido para ser presidente del gobierno. Eso lo dijo desde niño, que su destino sería ser presidente del gobierno. Todos de niños queremos ser bomberos o queremos ser policías o queremos ser cosas de esas. Él quería ser presidente del gobierno y lo fue. La otra frase que justifica o que redondea ese círculo de la perspectiva que él tenía con respecto al futuro de su gestión en España era las muchas veces que repitió aquello de el imperio de la ley. Dos cosas que lamentablemente echamos de menos hace mucho tiempo. Sí, señor. Adolfo fue un gran presidente del gobierno, un extraordinario estadista y desde luego una persona de unas condiciones, de unas características envidiables. Eso lo demuestra más allá de su gestión como político, en su gestión como padre y como marido. A Adolfo se le fue la razón en un esfuerzo por mantenerse cerca de los suyos cuando más le necesitaban. Vivió un drama tremendo que solo aquellos que hemos estado cerca de su familia pudieron entender y sobre todo admirar, dejándose la vida después de su paso por la gestión política, renunciando a todo para estar cerca de los suyos cuando más le necesitaron, cerca de Marián, cerca de Amparo, por supuesto, y estoy seguro de que ahora mismo está cerca de Adolfo hijo, cuya dimensión humana ayer demostró que había heredado de su padre. Los genes son los genes y ayer se pudo ver claramente en esa serenidad y en esa tranquilidad con la que aceptó un diagnóstico que normalmente hunde a cualquier ser humano. Y él lo ha sabido encajar como lo que es, como un hombre hecho y derecho. Debo aclarar que Miguel de los Santos, cuando viene el primer martes de cada mes, no sabe el tema que vamos a abordar. Es decir, que esta reflexión la ha hecho, ¿verdad, Jessica?, de manera emocionada, como seguramente habrán percibido nuestros oyentes. Y absolutamente improvisada. O sea, que es algo que estaba ahí, bueno, que me parece increíble que se sepa frases literales de esa declaración, que bueno, hemos recuperado un corte de 1 minuto, pero que duraba cerca de 10. O sea que... Inmediatamente ha rebuscado en su memoria y ha extractado lo que más le impresionó. ¿Tú estuviste cerca en alguna campaña con Adolfo? Yo estuve muy cerca de él, muy cerca de su familia, por mi amistad con Ricardo, con Ricardo Suárez. Hicimos muy buena amistad en la época en la que Adolfo era director general de Radio Televisión y Ricardo era jefe de programas musicales, en ningún caso nombrado por su hermano, ni muchísimo menos. En eso era extremadamente meticuloso. Yo podría contar muchas cosas que no hacen al caso, de hasta qué punto Adolfo era cuidadoso con no dar la sensación de que desde su poder como presidente del gobierno apoyaba y respaldaba a cualquiera que apostara por su gestión. Todo lo contrario, yo puedo certificar que casi era un problema estar cerca de él para intentar conseguir no una prebenda, sino simplemente sacar adelante algún proyecto profesional. Yo lo viví en mis propias carnes. Como tú dices, en un momento determinado siendo ya presidente del gobierno por designación real,
Adolfo quiso que el pueblo ratificara, le diera su confianza, quiso ganarse en las urnas lo que todavía no se había ganado, y por eso convocó aquellas famosas elecciones en 1977, en las que obviamente se presentó como candidato. No sé si he contado aquí esta anécdota, pero en un momento determinado yo recibí una llamada por esas fechas en mi despacho. Desde la Moncloa me llamaba Alberto Recarte, un hombre muy próximo a esta casa, que entonces era uno de los llamados fontaneros de la Moncloa, estaba muy cerca, estaba en el gabinete de Adolfo Suárez. A mí no me sorprendió la llamada porque yo había conocido a Alberto siendo él encargado de negocios en la Embajada de España en Cuba. Yo caí por allí con un equipo de rodaje y en un momento determinado me acerqué a la embajada, le conocí, él me ayudó a abrir algunas puertas y realizar algunas gestiones que facilitaran mi trabajo. Por eso no me sorprendió esa llamada, pero sí me sorprendió la premura con que se produjo la llamada, porque Alberto, cuando me puse al teléfono, me dijo: Miguel, no me puedo entretener, te paso con el presidente del gobierno. Caray. Entonces yo ahí me quedé un poco parado y inmediatamente escuché la voz de Adolfo que me decía: hola Miguel, ¿cómo estás? Yo intenté decirle: bien, ¿y tú, presidente? Que por cierto era la primera vez que le llamaba presidente. Y me dijo: bueno, no tengo tiempo para más, ¿estás ahora aquí en España? ¿No estás viajando? No, estoy aquí. Bueno, a ver si me puedes hacer un favor, te pongo de nuevo con Alberto. Y entonces Alberto ya me explicó lo que querían de mí. Habían dado el primer mitin electoral, Adolfo, en un polideportivo de Vigo, y por lo visto había sido un desastre no desde el punto de vista del mitin político, sino de la organización. Parece ser que fue tal el caos de gente, de personas que se amontonaron allí, que aquello no hubo manera de que se le pudiera escuchar adecuadamente. Y en una reunión que habían tenido con Alberto Aza, con Pepe Coder, Josep Meliá, la gente que rodeaba a Adolfo, a Aurelio Delgado, por supuesto, decidieron que había que buscar lo que los americanos llaman un MC, un Master Ceremony, un maestro de ceremonias, para que le abriera paso en los mítines y iniciara el acto. Y entonces querían de mí que me ocupara de esa función, que el propio Adolfo había dicho que yo era la persona adecuada en aquellos momentos, por la confianza y por el afecto que nos teníamos mutuamente. Afecto que yo había adquirido hacia él a través, ya repito, de toda su familia, mi contacto con ellos en Cebrero, en El Tiemblo, en los pueblos donde se ha transcurrido la vida de los Suárez, ahí en la provincia de Ávila. Entonces, efectivamente, a partir de ese momento tuve que estar de guardia permanente mientras duró la campaña electoral, porque el plan era el siguiente: ellos no me podían avisar con anterioridad por razones de seguridad. Entonces había dos opciones: una, o yo recibiría a la puerta de mi despacho un coche oficial para llevarme a subirme en Torrejón al mister presidencial para ir donde fueran a dar el mitin, o un motorista me llevaría un pasaje de línea regular con el que yo me desplazaría a la ciudad donde se iba a dar el mitin, pero todo eso el mismo día tenía que ser, ¿no? Le presenté los 3 mítines más espectaculares que dio en toda esa campaña. Sucesivamente fueron en Barcelona, en Palma de Mallorca y en Las Palmas de Gran Canarias. El más espectacular de todo fue en Las Palmas. Fue una cosa verdaderamente sobrecogedora, impresionante. Se retrasó 2 horas el mitin porque en el trayecto desde el aeropuerto la caravana electoral tardó un sinfín de tiempo, porque tuvo que pararse Adolfo en un montón de pueblos porque le querían saludar en los ayuntamientos, incluso estuvo en un par de iglesias en el recorrido, etcétera. Llegó un momento en que Aurelio Delgado me dijo: vámonos nosotros con el coche por delante y ves poniendo aquello en orden, porque tal. Llegamos, el teatro estaba hasta arriba, y allí fui serenando un poquito el ambiente porque conté con la inestimable ayuda de algunos personajes locales
muy interesantes que me encontré allí. Estaba de entrenador del equipo de fútbol de Las Palmas Miguel Muñoz, que era muy Anda, amigo ¿sí? mío, el que luego fue Sí, seleccionador nacional tantos sí. años, y entonces le subí al escenario, le estuve entrevistando, también a Santiago Ojeda, que era el campeón de lucha canaria, una Sí. institución allí, algunos futbolistas de los grandes internacionales que tuvo aquel equipo canario, como Germán, Tonono, Guedes, en fin, futbolistas inolvidables. Ujú. Y bueno, cuando el presidente llegó, pues estaba todo el ambiente muy distendido, la gente muy entretenida. Bueno, yo dejé muy claro desde el principio, y Alberto puede dar fe de ello, Alberto Recarte, que andará por ahí zascandileando como siempre con su economía. Dejé muy claro que en ningún caso yo como periodista iba a presentar los mítines de la UCD. Yo no me comprometía con ningún partido. Mi labor consistiría en hacer una especie de portrait, un retrato de la imagen, de la figura, de lo que representaba Adolfo como persona y como político, y en eso consistió mi labor. Tuve a lo largo de la relación con él un sinfín de anécdotas, pero posiblemente la más entrañable, la más hermosa, la más bonita, la que más me acercó al hombre, fue el día de la boda de José Mari, el pequeño de los hermanos, porque tuve la suerte de compartir mesa, eran mesas de 6, eran mesas de 6, mesas redondas, y fue en el Hotel Velázquez, me parece, y compartimos mesa Ricardo y Paloma, su mujer, Amparo y Adolfo, y mi mujer y yo. Estuvimos los 6 ahí departiendo, y cuando terminó la comida y empezó ya todo el jolgorio del baile y todas esas cosas, Adolfo dijo: bueno, yo esto no lo soporto, vámonos a casa y nos tomamos allí un café y charlamos. Entonces nos fuimos a su casa, vivía entonces en un piso en la Castellana, y pasamos una tarde salpicada de anécdotas interminables. No hay tiempo para contarlas porque la radio es lo que es, pero alguna anécdota sobre Franco bastante divertida, Ujú. una sobre el rey muy curiosa. En un momento determinado, el príncipe de España entonces, que aquel detalle a mí se me quedó grabado lo que contó, porque por eso debí ser una de las pocas personas que no se sorprendió lo más mínimo cuando el rey le eligió para la presidencia del gobierno, porque la relación entre Adolfo y el príncipe ya venía de antiguo, ¿no? Hasta el punto de que se quejaba Amparo de que algún fin de semana la había dejado abandonada porque el príncipe le llamaba para acompañarle, que se acercara a la zarzuela, porque estaba aburrido o lo que fuera. Y en una ocasión me contó una anécdota sobre un tren eléctrico enorme, gigantesco, que le habían regalado al príncipe, y le llamó para que le ayudara a montarlo. Y entonces Caray. Adolfo, con ese humor castellano tan recio, esa ironía tan sutil que tenía, dijo: imaginaos por allí, porque entonces él era director general de Radio Televisión, Ujú. que por cierto tuvo mucho que ver en dar a conocer la auténtica dimensión de la imagen del príncipe, Sí. cuando entonces era un personaje bastante discutido, Mm. que no discutible, pero discutido. Y Ambos bueno, dos por los suelos montando el trenecito, debía ser. así lo dijo Adolfo, dice: imaginaos al director general de Radio Televisión con el príncipe, con el futuro rey de España, tirados por un suelo de una estancia de palacio montando el tren. Bueno, esa es una de las anécdotas. Luego tengo alguna que otra. Una vez me lió, yo no me había subido en mi vida a un caballo, pero eran las fiestas de Cebreros y me pidió que fuera allí a abrir la plaza y a pedir las llaves. Entonces, con el famoso tío Paco, que era el tío de los Suárez, que le adoraban todos, un hombre muy de pueblo, muy llanote, muy sincero, muy castellanote, y me estuvo ayudando a subirme al caballo. Aquello era una odisea verdaderamente increíble, inolvidable. Hemos pasado ratos, aquellas comidas en el pueblo con toda la familia, la noche en que ganó las elecciones del 77, me pidieron que presentara una especie de montaron un plató en el Eurobuilding para los seguidores del partido, para ir recibiendo allí por circuito cerrado toda la información de lo que iba sucediendo con la marcha de las elecciones, y montaron un plató y entonces nos encargaron a José Luis Orosa y a mí
que animáramos aquello y que hiciéramos entrevistas. Allí tuve la oportunidad de entrevistar pues desde Pérez Llorca a Antonio Garrigues, pasando por Rodríguez Sagún, en fin, toda la gente del entorno, Chus Viana, toda la gente del entorno de Adolfo. Y luego a medianoche vinieron a recogerme en un coche de Moncloa porque había pedido a Adolfo que nos fuéramos a Palacio con él allí. Y esa visión suya en mangas de camisa, con una camisa azul, la corbata descolgada sobre el pecho, remangado y atendiendo teléfonos, y el salto que dio, no cuando le dijeron que había ganado las elecciones, sino cuando le dieron los datos del número de escaños que había conseguido en el País Vasco. Ese gesto de dar un salto con los brazos para arriba fue muy descriptivo de lo que él esperaba. A mí me has puesto Esto la da para un carne segundo capítulo, ¿eh? Sí, me ha puesto la carne de gallina, desde luego, por ese dato, porque es donde realmente nos sitúa el personaje. Miguel, especialmente hoy, gracias, porque sabemos que nos metemos en lo más profundo de ti, no solamente de tu profesión, y es un testimonio sí que histórico. Hoy que hay muchas cosas que dicen esto es histórico, esto sí que es histórico. Miguel de los Santos, gracias por compartir. Gracias a vosotros por darme la oportunidad esta vez de hablar de una persona inolvidable.